Porque en la industria los fluidos se transportan por tubería. Cuando un fluido se transporta por tubería, sea este un líquido o sea un gas, va a haber una pérdida de presión. Es decir, la presión en el punto 2, o sea, en un punto de salida o en un punto en donde el fluido ha recorrido una distancia en la tubería, siempre es menor a la presión en el punto de entrada o en un punto, digamos, al inicio o más arriba o aguas arriba en la tubería. O si queremos, también podemos hacerlo así. Para que se produzca el flujo de un fluido por una tubería, es muy importante que haya diferencia de presión. Es decir, si usted tiene un segmento de tubería y la presión en el punto 2 es menor a la presión en el punto 1, el resultado va a ser un flujo del fluido. Es decir, el fluido va a empezar a circular desde el punto 1 hacia el punto 2. O si usted impulsa un fluido desde el punto 1, de alguna manera, usted lo impulsa y obliga al fluido a que circule por tubería. Entonces, a medida que el fluido va circulando, va a perder presión. Entonces, no importa cómo se dé, que se dé primero, siempre va a haber una diferencia de presión entre la salida o un punto ubicado más arriba o más alejado del punto 1. Siempre va a haber caída de presión. La diferencia de presión es muy, muy importante porque eso es lo que permite el flujo del fluido. La expresión termodinámica que gobierna este proceso es lo que ven ustedes ahí. La temperatura o la diferencial de la entropía es igual a la velocidad de U, es la velocidad del fluido al cuadrado, sobre el volumen molar del fluido por la diferencial del volumen menos el volumen por la diferencial de la presión. Un fluido está circulando por tubería y que la diferencia de presión está dado por estos dos. El fluido empieza con una presión igual a este punto y sale de la tubería con una presión igual a este punto que está acá. El fluido cuando circuló por la tubería, suponiendo que el sistema es isotérmico, es decir, que la temperatura es constante, entonces sobre una isoterma, el fluido pierde presión. Cuando el fluido pierde presión, se produce un incremento de su volumen molar. Es como que el fluido se empieza a expandir. Si es un gas, este cambio va a ser considerable. Si es un líquido, este cambio va a ser muy pequeño. Porque si usted recuerda, las isotermas en un diagrama presión-volumen era en la fase gaseosa, más o menos tienen esta forma, ¿no? Pero en la fase líquida, esta pendiente de la isoterma es muy pronunciada, es casi una vertical. No es vertical, pero es casi vertical. Y al ser casi vertical, ¿qué significa? Que ante un cambio de presión, la variación de volumen es pequeñísima. Por eso es que cuando los líquidos circulan por una tubería, el líquido no se dilata, pues, o sea, no se expande. O si sí lo hace, esa variación de su volumen es muy pequeña. Tan pequeña que muchas veces se puede despreciar, pero no así en un gas. Vamos a suponer que un fluido está circulando, no importa si es gas o si es líquido, está circulando por tubería. Lo está haciendo a una determinada velocidad. Tiene un determinado cambio de presión. Vamos a poner que ese sea el cambio de presión. Eso origina una variación en su volumen molar. Ante una variación en la presión, aquí está la variación en la presión, se origina una variación en su volumen molar, aquí está la variación. A esas condiciones podemos tener su volumen molar y el fluido está circulando a una determinada velocidad. Por lo tanto, puedo calcular todo esto. Y si consideramos que esto es isotérmico, pues la temperatura pasa a dividir y también podemos calcular qué cosa, la variación de la entropía. Entonces, para esa velocidad del fluido y estas condiciones que están acá, tengo la variación de la entropía. Y el resultado va a ser una determinada magnitud y positiva. Vamos a suponer que a esta tubería o a este sistema empezamos a variarle la presión de salida, la presión 2. De alguna manera hacemos que la presión 2 disminuya más.
Eso podemos hacerlo, por ejemplo, si es que, no sé, este tubo lo ponemos en contacto con un recipiente, en donde hacemos que en el recipiente la presión baje. Entonces eso va a hacer que la presión en el punto 2 baje. O si quieren, ¿cómo podemos hacer que la presión 2 baje? Aumentando la longitud de la tubería. Mientras más larga la tubería, más presión va a perder. Y por lo tanto, más baja va a ser la presión en el punto 2. El punto es que la presión en el punto 2 baja. Esta se mantiene igual. Tenemos una mayor variación de presión. Vamos a suponer que la temperatura es la misma. Ante una mayor variación en la variación en el volumen también va a aumentar, pues. Si es un gas, va a ser mayor. Si es un líquido, no tanto, pero va a aumentar algo. Otra vez, esta información lo puedo volcar aquí en mi ecuación. Pero yo ya sé que ante una mayor variación en la presión, lo que va a pasar con el fluido es que va a empezar a circular más rápido. Por lo tanto, la velocidad va a aumentar. Va a aumentar la velocidad, va a variar esto, va a variar esto. Por lo tanto, la entropía o la variación de entropía también va a cambiar. Y voy a encontrar esto, que la variación de entropía ha cambiado, se ha reducido y la velocidad ha aumentado un poco. Si disminuye más esta presión, el resultado va a ser de que el fluido va a circular cada vez más rápido y la variación de la entropía va a empezar a disminuir. La velocidad va a aumentar. Si disminuye más esta presión, el fluido va a circular más rápido todavía. El volumen va a empezar a variar. Otra vez, si es gas, va a ser mayor. Si es líquido, no tanto, pero sí va a ser un poquito más que en el caso anterior. Y aquí voy a llegar a un punto en donde la entropía va a bajar tanto que se vuelve a cero. Y he alcanzado un punto de máxima velocidad. El fluido ya no va a poder circular a una mayor velocidad que esta, aquella en donde la entropía se hizo cero, o la variación de entropía se hizo cero. Ya no. Esa va a ser la máxima velocidad que va a poder alcanzar el fluido. No importa si la presión sigue aumentando, o sea, si usted acá aumenta más o disminuye más la presión. La velocidad ya no va a seguir. ¿Por qué? Porque si aumenta la velocidad, eso implicaría que esto se vuelva negativo. Y eso iría contra la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley impone un límite a la velocidad del fluido y está dada por esta ecuación. La máxima velocidad que puede alcanzar el fluido está dada por esta ecuación que está aquí. Y si uno revisa, esta ecuación es muy similar que la velocidad del sonido. Un fluido solamente puede alcanzar una velocidad máxima que es igual a la velocidad del sonido. Eso lo impone la segunda ley de la termodinámica en realidad, porque es un límite que pone la segunda ley. Eso no implica que una máquina pueda alcanzar velocidades mayores. Pues, un avión no es un fluido. Un avión podría alcanzar velocidades debido a los propulsores que tiene, velocidades que superen la velocidad del sonido. Alcanza velocidades supersónicas. Los fluidos a nivel de planta, a nivel de la industria, no llegan a esas velocidades. Claro, hay momentos donde tal vez los gases pueden originar ondas sonoras, eso sí es cierto, especialmente cuando un gas es obligado a pasar por un espacio muy pequeño, a una presión bien alta, es decir, por ejemplo, ¿no? Imaginen que acá hay un recipiente que está sometido a una presión alta, y ese recipiente tiene una pequeña abertura, muy pequeña, y por el otro lado de la abertura, vamos a ver que la presión es baja, muy baja, presión atmosférica. Entonces, cuando el gas es obligado a salir por esa pequeña apertura, habiendo una gran diferencia de presión, eso muchas veces puede originar velocidades tan altas que puede llegar a la condición de la velocidad del sonido, o puede originar ondas sonoras. Lo concreto aquí, y la idea que tienen que llevárselo a partir de ahora, es lo siguiente. Todo fluido que circula por tubería pierde presión. Todo fluido que circula por tubería pierde presión. Mientras mayor sea la velocidad del fluido por la tubería, más presión va a perder. Eso grábenselo bien. ¿Solo en tubería? No. También a través de otro tipo de conductos. Si el fluido circula a mayor velocidad, más presión va a perder. Si el fluido circula por una tubería más larga, más presión va a perder. O sea que mientras más larga la tubería, más presión pierde. Eso es muy importante, porque para propiciar el movimiento de un fluido por tubería, tenemos que hacer que justamente
el fluido tenga la presión suficiente aquí para que la pueda perder aquí y pueda llegar a este otro punto con la presión adecuada. Todo eso es parte de la mecánica de fluidos. En la mecánica de fluidos justamente se estudia el diseño o el cálculo de las bombas necesarias para que usted pueda hacer circular un fluido por una tubería. Y en todo proceso industrial hay tuberías. En todo proceso industrial se transporta fluidos por tuberías y por lo tanto se requieren bombas. Muchas veces la caída de presión es tan pequeña que usted la puede despreciar. Ya, esa es otra cosa, ¿eh? Porque usted puede decir, mire, ¿sabe acá? Acá tengo un fluido que está a 3 bar y la tubería es tan pequeña, vamos a suponer de 5 metros, tubería pequeñísima, y si uno hace los cálculos, le sale que la presión aquí va a ser de 2,99 bar. ¿Ha perdido presión? Sí, ha perdido presión, pero ha perdido tan poca presión que usted puede decir, bueno, voy a asumir de que no pierde presión. Por lo tanto, acá también es 3 bar. Allá, esa es otra cosa. ¿Usted puede hacer suposiciones? Sí, puede hacer suposiciones. Y muchas veces se hace eso. Cuando mire diagramas de flujo de procesos, va a ver cómo a veces no se toma en cuenta eso, las pérdidas de presión en tuberías. Porque dicen, acá hay un equipo, acá hay otro equipo, y lo conectan con una flecha, ¿no? Dice, lo que sale de este equipo se usa en el otro equipo. Muy bien. Y en este equipo la presión es de 4 bar. Ah, muy bien. Y en este otro equipo la presión también es de 4 bar. Aquí sí que entonces la presión en uno y en 2 es 4 bar. ¿Que no pierde presión? Sí, lo que pasa es que pierde tan poca presión que es como si no perdiese. Ah, y esa es otra cosa. Está suponiendo eso correcto. Y usted puede suponerlo, ¿está bien? Pero no puede dejar de desconocerlo, que es otra cosa. O sea, si usted tiene conocimiento pleno de que realmente cómo funcionan las cosas y luego a partir de eso hace suposiciones, está bien, es válido, hasta que le falle su diseño. Pero no debe desconocer.